llegar hasta su casa para bendecir y exaltar su nombre. Dios es bueno, hermanos. Realmente le damos gloria a Dios porque tenemos vida. Como yo le decía a mi familia el día de Acción de Gracias, nosotros le damos a Dios gracias todos los días. Qué bien que el mundo pues celebra un día para darle gracias a Dios. Y yo le decía a mis hijos que le debemos dar gracias a Dios porque tenemos cosas que nosotros pensamos que son normales, naturales, ¿verdad? Como una casa, como comida, como vestimenta, como agua potable, como luz, energía eléctrica. Vivimos en aparente paz. Digo aparente porque usted siempre sabe que hay tiros por todos lados, pero no estamos en medio de donde usted escucha bombas, donde usted escucha, ¿verdad? Y realmente, hermano, tenemos que orar porque estaba leyendo unas estadísticas que me impactaron grandemente en esta semana, donde decía que en Latinoamérica, por la causa de la pandemia, se han perdido 24 millones de empleos. Wow, hermano, 24 millones de empleos, ¿verdad? Y hay países como, ¿verdad? Países que están en el oriente, en la parte de arriba, como Kazajistán, algo así, países, ¿verdad? En el área entre Rusia, China, toda esa zona donde están muriendo las personas de hambre, ¿verdad? Porque la gente también ha perdido sus empleos y allí no hay ayuda como nosotros recibimos. Así que con todo y eso le debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? A veces nos preguntamos por qué nosotros sí, ellos no. Pues mire, Dios sabe todas las cosas, pero por eso también le debemos dar gracias, por sus infinitas misericordias. Amén. Así que le damos gracias a Dios y ya estamos entrando, hermano, a la época navideña y sabemos, ¿verdad?, que Dios no celebramos el hombre panzón, no celebramos festividades, sino que Navidad nosotros debemos como cristianos entender que la Navidad es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aunque sabemos que no necesariamente tuvo que ser el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero ya que es cultural, pero nosotros le damos gracias a Dios porque Jesucristo vino y Jesucristo volverá. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Hermano, hoy comenzamos, ya terminamos la epístola de Tito y hoy vamos a comenzar. Nosotros vamos durante este tiempo, ¿verdad?, finalizando el 2020 y prácticamente el 2021 vamos a estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar, somos una iglesia de profundidad de palabra y queremos, ¿verdad?, nosotros ser, más que predicar para emoción, es predicar para aprender, ¿verdad? Nosotros no somos de una iglesia que se lleva por las emociones humanas, carnales, sino que somos estudiosos de la palabra y queremos ser llenos de gracia a través de ella y vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Y vamos a estudiar la epístola de Colosenses. Es la nueva epístola que vamos a estudiar, la epístola de Colosenses. Primero vamos a estudiar todas las epístolas paulinas, ¿verdad? Vamos a estudiar las epístolas paulinas según el orden que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Ya estudiamos la epístola de Tito, ahora vamos a estudiar la epístola de Colosenses. Y nos vamos a enfocar en el versículo clave de todo Colosenses. Si fuéramos a escoger un
versículo de Colosenses como el resumen de la epístola de Colosenses, nos tendríamos que ubicar en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ese es el versículo que es el versículo clave, el versículo ideal de la idea que nos habla la epístola de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos que nos hables de manera especial. Te pedimos, Señor, que nos dé dirección, discernimiento de tu palabra, para que podamos, Señor, ser hacedores de la misma. Te damos gracias, Señor. Reprendemos toda artimaña del enemigo y te pedimos, Padre, que tú nos bendigas de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sarita, bájame un poquito el micrófono. Bien, hermanos, vamos entonces hoy a hablar brevemente en los aspectos generales para luego ir capítulo por capítulo de Colosenses. Hoy vamos a hablar la introducción de la epístola de Colosenses. Lo primero que nos debemos de preguntar es: ¿quién escribió la epístola de Colosenses? La iglesia primitiva no se llamaba la iglesia del Nazareno, ni se llamaba iglesia pentecostal, ni iglesia adventista, ni iglesia metodista, ni iglesia discípulos de Cristo, nada de eso. El nombre de la iglesia era en el nombre del lugar donde se ubicaba la iglesia. Y la iglesia de Colosenses se ubicaba en Colosas. Ahora bien, ¿quién escribe? Pablo dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí nos da a decir que Pablo es el que dicta la palabra, dado que Pablo, sabemos, hermano, que cuando se habla del aguijón de la carne de Pablo, que le oró 3 veces a Dios, y que él, ¿verdad?, Dios le dijo, bástate de mi gracia, tiene doble connotación. Número 1, era que Pablo quedó muy afectado visualmente, tenía un problema visual tan agudo que si nosotros lo llevamos hoy, era un ciego legalmente. Veía a grandes rasgos, pero no tenía la visión para escribir y necesitaba la ayuda de gente que le escribiera, porque no podía ver. Adicionalmente, Pablo tenía ese aguijón que dice que le bofeteaba la cara porque era un problema de que tenía una enfermedad en sus ojos. Por eso decía que bofeteaba su cara, ¿verdad? Porque tenía ese problema visual, ¿verdad? Y muchos expertos dicen que ese problema era causado tal vez por unos conjuntivitis severa, que eso le producía a él problemas. Por eso la epístola dice en el versículo 1
que el apóstol Pablo era el que dictaba la epístola y el que escribía la epístola era Timoteo. ¿En qué año se escribe la epístola? Bueno, la epístola se escribe entre los años 60 y 62 después de Cristo, cuando Pablo ya estaba arrestado en su domicilio en Roma y esperando ser juzgado después de apelar al César, que en este caso el emperador en ese momento, donde Pablo tenía que ir para llevar su causa, porque como él era ciudadano romano, él es apresado y cuando lo iban a matar o a ejecutar, él apela a su ciudadanía y todo ciudadano romano tenía la oportunidad de ser juzgado directamente por la máxima autoridad, que en nuestro caso en Puerto Rico y en Estados Unidos es el Tribunal Supremo, pero en el caso de Pablo era el emperador mismo de Roma. Y el emperador que estaba en ese momento era el emperador Nerón, un hombre sanguinario, un hombre que odiaba a los cristianos de tal manera que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia no lo dice, la historia lo dice, que Nerón cogía a los cristianos y los ponía como si fuera antorcha para alumbrar la ciudad de Roma. Mire lo sanguinario que era este hombre. Y Pablo tenía que ir a ser juzgado por el mismo emperador Nerón. Así que Pablo toma la oportunidad de escribir a la iglesia de Colosas, que está ubicada en una ciudad sureste en la Turquía actual. Y como les dije, fue escrito en el año 60 o al 62 después de Cristo, y que tenía que ser leída a la iglesia de Colosas y también a la iglesia de la Odisea, que estaba cerca de Colosas. Así que Pablo, cuando vemos eso, Colosas es fundada por un hombre llamado Epafras, que recibió el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y más tarde en el segundo y tercer viaje de Pablo es nuevamente encontrado por Pablo, y como ya Epafras había recibido el bautismo del Espíritu Santo o la entera santificación a través del Espíritu Santo, entonces Pablo lo deja como líder de la iglesia de Colosas. Y Epafras le escribe a Pablo diciéndole o detallándole, porque como Pablo lo puso como el anciano, como el pastor de aquella iglesia, obviamente todo líder tiene, como yo le dije el domingo pasado, se somete a otro líder, y Epafras, que era el pastor, le reportaba a Pablo las condiciones y las particularidades de la iglesia de Colosas. Y ahí vemos que Epafras le dice a Pablo los problemas que estaba enfrentando como pastor y los líderes de la iglesia que estaban llegando y estaban cambiando la verdad del evangelio por otras doctrinas que son engañosas y que tenían que ser combatidas. Oye, hermano, nosotros somos influenciados, y digo nosotros, digo la iglesia en general, dado que la iglesia hoy en día,
cuando nunca antes hemos visto, estamos siendo atacados por herejías y doctrinas que son contrarias a la verdad del Evangelio. Y nosotros como creyentes, aunque nos tilden de fundamentalistas y nos determinen y nos señalen como personas que no queremos aceptar los nuevos cambios de las posiciones evangélicas en el mundo, lo que sea contrario a la palabra de Dios, lo tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas. Y él empieza a hablarles de que en la iglesia de Colosas, tanto en Colosas como en la Odisea, alabado sea el Señor, un poco de agua, Lili. Había entrado algo muy peligroso que mucho de la iglesia hoy en día ha entrado, que es el legalismo judío. El legalismo judío es contrario a la palabra del Señor, a la iglesia, aleluya, comprada por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gracias. ¿Y qué es el legalismo judío? El legalismo judío es cuando quieren hacernos ver que nosotros tenemos que seguir las prácticas legalistas de los judíos, como la comida que ellos comen, como las fiestas que ellos celebran, como incluso señalar el día del sábado. Y toda práctica legalista que los judíos hacen, Pablo combate, porque nosotros ya no estamos según la posición de la ley, sino que ahora somos justificados por la gracia de Jesucristo y por el derramamiento de su sangre. Ya, aleluya, ha sido abolido para nosotros, aleluya, todas aquellas legalidades que la iglesia, que los judíos celebraban. Y tenemos que nosotros combatir, que yo he visto aún dentro de la iglesia evangélica de la de nosotros, conceptos que son judaizantes, que son contrarias al evangelio, y como que se ven bonitos, la queremos integrar en nuestras iglesias. Y tenemos que tener cuidado con eso. Un legalista es una persona que siempre señala y nunca tiene misericordia. Y Dios nos habla a nosotros a través de la epístola de Colosenses de que tenemos que quitar todo legalismo judío que no es parte de la iglesia. Y eso lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles eran esos legalismos judíos? ¿Cuáles eran esas doctrinas judaizantes que se querían entrar en nosotros? Y que por muchos años han tratado de infiltrarse en la iglesia. Otra cosa que estaba entrando dentro de la iglesia, que Pablo combate en la epístola de Colosenses, son los mandamientos de hombres. ¿Qué son los mandamientos de hombres? Querer ver
que un dogma, y cuando yo hablo de dogma, es una regla que el hombre pone, pero no está basada en la Biblia. Y algo que se nos ha querido decir a nosotros, hay muchas dogmas que tenemos que nos quitan la visión de un Dios que ama al hombre y que no los tiene por esclavos, sino que somos sus siervos y le servimos por amor y por gracia. Pero hay muchos mandamientos que son de hombre, que han afectado a la iglesia en Colosas, y hoy en día hay muchos mandamientos de hombres que no vienen de la Biblia y afectan el cuerpo de Cristo. Muchas cosas, desde cómo nos vestimos, desde cómo nos arreglamos, desde qué hacer y qué no hacer, de que si hace esto es pecado, si hace lo otro es pecado, y si hace lo demás es pecado, y cuando vemos a ver, no podemos vivir una vida plena porque nos han limitado. No vaya a la playa porque es pecado. Pues entonces, ¿para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios hizo la playa entonces? Que si yo voy con la playa para estar alimentando la vista y cayendo en pecado, esos son otros 20 pesos. ¿Ve? Algo que Pablo lucha en Colosas, en la iglesia de Colosenses, es las filosofías humanistas y filosofías que querían cambiar el concepto de lo que es el reino de Dios por filosofías humanas. Y ciertamente hay unas filosofías humanas que muchas veces nosotros tenemos, pero el centro de la palabra es el evangelio puro. Nos tenemos que enfocar en el evangelio puro y no en filosofías, aleluya, que son humanas, como el relativismo, como el idealismo, como la filosofía, aleluya, que es esotérica, como la filosofía, aleluya, que es el realismo, y tantas otras filosofías que han querido entrar en la iglesia y le han querido robar lo que es la belleza de un evangelio limpio y puro. Y otra cosa que Pablo tiene que combatir en la epístola de los Colosenses, es el culto a los ángeles. Hollywood, desde el 1990 en adelante, ha querido traer de nuevo esa adoración a los ángeles con muchas películas que hacen ver a los ángeles como seres donde nosotros los tenemos que adorar y desear. Y hay mucha gente que va a la iglesia y creen que orarle a San Miguel, orarle a Gabriel, orarle a yo no sé qué ángel, eso los protege, cuando nuestra adoración tiene que ser al Dios vivo y al Dios real. Nosotros no adoramos ángeles. Ellos están para bendecir y servir al Señor y hacer ejecución de los órdenes de Dios y traer mensajes, pero no merecen adoración y no estamos para adorarlos.
Todo esto es el fundamento de lo que es el gnosticismo, que le llamaban los iluminados, porque en Colosa había gente muy erudita que quería traer los conceptos humanos del hombre aquí a la iglesia. Y yo me tengo que cuidar de eso, todos nosotros. Cuando vemos eso, hermano, si nos notamos, entonces los colosenses estaban siendo atraídos por un movimiento peligroso que hoy en día han querido retomar en las iglesias del mundo bajo una filosofía del misticismo, y es combinar lo que es la nueva era, lo que es el misticismo, ahora se llama nueva era. Y el misticismo es mezclar muchas ideas de, aleluya, orientales, muchas ideas humanistas, mucha filosofía, con inclusive entrar, aleluya, e incluir adoraciones a seres y, aleluya, y cosas que no tenemos que adorar. Y lo más peligroso es esa adoración al yo. El yo puedo, el yo soy capaz, el que si yo me centro yo mismo, yo tengo el poder, que no necesito un Dios para que me ayude, que no necesito un Dios que me sostenga, sino que si yo hago meditación y empiezo a controlarme mi yo, entonces yo, ese chi que tengo ahí, puede salir a reducir y puede hacer tantas cosas. Mentira de Satanás. Cristo dijo, sin mí nada podréis hacer. Sin mí nada podréis hacer. Alabado Señor. Tenemos que ir para acá. Así que la iglesia de Colosas estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y los judíos le decían a los gentiles, no, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes se tienen que hacer y guardar todas las reglas de los judíos. Y eso no fue lo que Cristo nos enseñó. Si vemos, hermanos, la fuerza de la iglesia de Colosas era que ellos reconocían su lugar, su fe y su amor. Por eso Pablo le escribe en el versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces Pablo le describe que ellos tienen algo muy hermoso, y es que tienen fe y tienen amor y que tienen la esperanza de ese gran acontecimiento que también nosotros estamos esperando. Ahora, Pablo le hace entonces unos señalamientos de las falsas doctrinas que ya le he mencionado anteriormente. Esta epístola
escrita bajo un método de escritura literario que se llama el ideológico. Y este método es coger a las personas y verle lo que están haciendo mal y tratar de enseñarles qué sería lo ideal que nosotros como creyentes debemos de hacer. Nosotros muchas veces, hermanos, somos engañados creyendo que lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Y muchas veces nosotros nos hemos descuidado un poquito en nuestros estilos de vida y pensamos que estamos bien delante del Señor. Si no es que Dios utiliza a alguien para decirnos, tú lo estarás haciendo algo bien, pero hay algo que tienes que cambiar. Y nos enseña lo ideal, lo que sería una vida cristiana ideal. Y cuando decimos ideal, estamos diciendo que vivimos bajo la entera gracia y la plenitud de que estamos en una vida santa y separada para Dios. Si usted en su mente dice eso es imposible, pues usted tiene un problema. No está viviendo lo ideal de Dios. No está viviendo según el orden de Dios. ¿Ve? Y Dios quiere que nosotros vivamos según su plenitud. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la Biblia dice que si nosotros vivimos en la plenitud de Cristo, entonces seremos bendecidos en todas las cosas que nosotros hacemos. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Así que cuando Pablo dice eso, Pablo quiere hacer un énfasis ideal en la palabra del Señor en Colosenses, donde quiere que entendamos lo que es ser el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Y Pablo también quiere que entendamos lo que es vivir en la plenitud de Cristo. Que vivamos en la libertad del Evangelio. Por eso dice Jesucristo, el que viene a mí, yo echo fuera todo temor. Y Jesucristo también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que si nosotros no estamos en la plenitud de Cristo, no somos completamente libres. Mire lo que significa esto. Si yo vivo no en la plenitud de Cristo, algo me está atando. Algo me está quitando la visión, el gozo y la plenitud. Oiga, para que me lo puedan entender en ajo y habichuela, para que me lo puedan entender. Un pan con jamón picado resuelve algo. Un pan con jamón picado, ¿verdad que sí? Resuelve algo. Pero no es lo mismo comerte un pan con pastrami. ¿Ah? O con roast beef. ¿Ah? O con un filete miñón. ¿Se escribe igual o es diferente? Es lo mismo comerse un pan con jamón picado que un pan con pastrami y con filete miñón. Es lo mismo. La gente se conforma con el pan y jamón picado cuando puede estar comiendo un sandwichito de buen pastrami. Eso es plenitud, para que usted me entienda entender.
Muchas veces nos conformamos con poco cuando Dios tiene grandes cosas para nosotros, porque nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y la gloria del Padre también está en mí, porque el Padre, aleluya, quiere bendecirnos. Pero yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo que vivir en la libertad de Cristo, no libertinaje, que muchos quieren también vivir. Es ser centrado en el evangelio puro y recto, donde nosotros tenemos unos deberes, tenemos unos beneficios y todo lo tenemos que ejecutar en el orden de Dios. Y eso Pablo se lo quiere enseñar a la iglesia de Colosas. Esta gente estaba ubicada en 3 ciudades cercanas, que era la de Éfeso, que era la Odisea. Y Pablo le quiere hacer un énfasis a la iglesia de Colosas y manda que se la lean a la de la Odisea, porque quiere enseñar que por encima de los ángeles, que por encima de la filosofía humana, que por encima de los mandamientos de hombres, por encima del legalismo, por encima de todo eso, hay lo que tenemos que nosotros entender, que es la supremacía y suficiencia en Cristo. Ya yo no necesito otra cosa para ser salvo, ni tengo que hacer nada, sino reconocer a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Cristo está por encima del sábado, porque el sábado está en Cristo, es nuestro descanso. Cristo es nuestro descanso. Y por eso Cristo hizo muchos milagros el día del sábado, para enseñar de que ya el sábado era en Él. Sí, porque hoy en día te dicen que nuestro hermano, hay hermanos que dicen, si tú no celebras el sábado, estás perdido. Yo no necesito el sábado para ser salvo. El sábado está en Cristo. Y Pablo le dice a los colosenses que en Cristo hay supremacía y suficiencia. En Cristo está el todo. Yo no necesito a ninguna virgen, yo no necesito a ningún santo, yo no necesito invocar a nadie, yo no tengo que celebrar un sábado, yo no tengo que hacer nada de eso. Yo solamente voy al Padre en el nombre de Jesucristo. En Jesucristo está el todo, porque Él es Dios. Y Pablo le quiere decir eso, que Cristo perdona el pecado y quita el terror de los principados, de las potestades, de las huestes espirituales de maldad. Cristo está por encima de todo ello y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores, hermano. Ni las reglas religiosas, no, que tienes que orar 20 horas diarias para ser salvo. Llegó un momento en mi vida, hermano, que yo dije, bueno, yo me voy a perder. Porque yo viví un tiempo en una legalidad tan y tan severa, que decían que si tú no orabas 6 horas, 8 horas, te perdías. Yo oro en todo tiempo,
Como yo oro en todo tiempo, dándole gracias a Dios por todo lo que hago. Porque todas las veces que voy a hacer algo, cada vez que me monto en el carro, le doy gracias a Dios. Venimos escuchando música cristiana, un gloria a Dios, un aleluya. Cada vez que voy a tomar una decisión, consulto primero a Dios y yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es que le doy la gloria a Dios. Y lo último que hago antes de acostarme, mi mujer es testigo, es tirarme de rodillas y darle gracias a Dios. Y estoy todo el tiempo dándole gracias, pero yo no puedo estar 6 horas de rodillas sin trabajar. Y antes había un legalismo terrible y que tú decías, es imposible. Pero cuando yo entendí que Cristo está por todas las reglas religiosas y requisitos del hombre, yo me atrevo a preguntarle que si yo le hago una pregunta a usted, ¿qué dice el hombre de hoy en día que usted tiene que hacer para ser salvo? No, que no me puedo cortar el pelo, no, que no puedo hacer esto, no, que no puedo vestir de esta manera, no, que esto, que lo otro. No, hermano. La santidad es yo ser separado. Y yo vivir en santidad es yo vivir en esta tierra corrompida, dirigido por el Espíritu Santo y sometido por el Señor. Yo no me puedo aislar como los monjes que se aíslan y se encierran. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que vivir en un mundo corrupto. Pero quiero decirte que en un mundo corrupto nosotros podemos ser enteramente santificados, porque el que me limpia, el que me purifica, el que me da la victoria y el que me lleva de su mano es Cristo a través de su Espíritu Santo. Yo por mí mismo no me puedo salvar. Yo por mí mismo no me puedo santificar. Yo por mí mismo no puedo ser enteramente santificado, no lo puedo hacer. Por más que obras benéficas yo haga, yo puedo dar todo, pero si yo no tengo el perfecto amor, es a través del Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, en este mundo corrupto, yo puedo vivir en santidad porque soy dirigido y limpiado y regenerado y justificado por el Espíritu Santo y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es para darle gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay que vivir un cristianismo ético. Y éticos son reglas que el Espíritu Santo nos pone. ¿Y cuál es el Espíritu Santo nos dice? Mira, las reglas de la ética del cristiano lo dijo Jesucristo de esta forma y sencilla, breve. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ética de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama. Extiende tu mano de amor y de misericordia. Porque cuando nosotros amamos a la gente como a nosotros mismos y primeramente amamos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, dice el Señor. Si ama al Señor de esa manera, y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, la imagen de Dios se pondrá en ti.
Porque entonces seremos, aleluya, pasados por el horno de fuego que nos purifica. Y este horno está en esta tierra a través de las circunstancias a la cual vivimos. Y mientras nos sometamos a un Dios vivo, a un Dios real, que nos ha dicho: estoy contigo todos los días de tu vida, entonces yo os haré y usted saldrá airoso de todo problema, de toda dificultad, de toda situación, y entonces alcanzaremos el nivel y la estatura de Cristo. ¿Acaso eso no fue lo que dijo el Señor? Por eso Pablo dijo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La imagen de Cristo estaba en él. ¿Por qué? Porque él se sometió, porque él amó, porque él obedeció. Eso es todo, hermano. Se oye muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Ah? Y una de las cosas que el enemigo ha querido hacer en estos días es eso: desenfocar nuestra vista, dirigir nuestra vista a cosas diferentes. Y una de las cosas que el mundo quiere y el diablo quiere hacer próximamente es cada día aislarnos más, cada día encerrarnos más en nuestras casas, porque mientras más encerrados estemos, más fácil nos controlan. Tampoco es que hagamos las cosas a lo loco. No. Nosotros tenemos que ser prudentes. Nosotros tenemos que vivir con prudencia. Nosotros tenemos que ser personas que también nos sometemos. Ahora, siguiendo por aquí, hermano, viendo eso, vamos a ver que en Colosenses Pablo quiere demostrar y enseñar quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un papa. La cabeza de la iglesia no es un superintendente, ni un director, ni un obispo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Y es importante que entendamos, hermanos, que hay unas doctrinas, y cuando hablamos de doctrinas son postulados bíblicos que están dados en Pablo, y son estas: que hay un pueblo santo, y un pueblo santo es un pueblo separado. Todavía en la iglesia hay pueblo santo, pueblo separado, que hay una preeminencia en él. Y cuando hablamos de preeminencia estamos hablando de llenura. Somos llenos por él, que andamos en él. El tercero, la tercera doctrina es que andamos en él. ¿Y quién es él? En Cristo. Andamos en Cristo. Nuestro andar tiene que ser en pos de Cristo. Los judíos antiguos, los pastores judíos, eran diferentes a los pastores en Europa. Porque los pastores judíos caminaba el pastor adelante y las ovejas atrás. El pastor en Europa, las ovejas van adelante y el pastor va atrás. En el judío no. El judío
va caminando al frente, las ovejas lo ven y de vez en cuando el pastor hace un sonido particular donde le da dirección a las ovejas. Pues nosotros que somos la oveja de Cristo, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro pastor, va al frente y nos va guiando. Usted tiene que tener sus oídos espirituales listos para escuchar la voz de Dios. Otra cosa que el Señor quiere que nosotros atendamos aquí en esta epístola es que debemos de morir a nosotros, a nuestro yo. Ya yo no me mando. Ahora, no es como la canción nueva de Bad Bunny, que yo hago lo que me da la gana. Nosotros no vivimos así. ¿Ves? Esa es una filosofía, una del diablo. Yo hago lo que me da la gana, vivo como yo quiera. Y otra, como dice nosotros que somos seguidores de Cristo, que ya morimos a nuestro yo y ahora nosotros somos guiados por el Señor. Y es bien importante morir a ese yo, porque morir a ese yo significa que ya yo no voy a tomar decisiones a la ligera. Y ahí es donde está el problema de muchas derrotas de los creyentes que toman decisiones a la ligera. A veces nosotros queremos hacer tantas cosas, hermano. Nos gustaría hacer tantos proyectos. Pero si usted no le consulta a Dios, cometerá grandes errores. ¿Ve? ¿Cuántas veces uno quisiera salir cogiendo? ¿Cuántas veces usted quisiera montarse en un avión y desaparecer? Pero ¿será eso lo que Dios quiere? Tenemos que morir a nuestro Dios y comenzar a vivir creyéndole a Dios que mejores tiempos vienen, que a la larga Dios siempre bendice a su pueblo. Y lo último es que nosotros tenemos que hacer y tenemos que entender que hay una gracia para cada uno de nosotros. No somos hijos huérfanos. Créalo, hermano, escuche bien lo que le estoy diciendo hoy. No es un hijo huérfano. Su padre espiritual no ha muerto. Él está vivo. Dios está vivo. Clame, pida, que Él escucha. No piense que le ha dejado de escuchar. No piense que se ha olvidado de usted. No piense eso. Él pelea y peleará por usted. Los temas que el Señor quiere, y con esto termino, y los puntos más importantes que vamos a estudiar en esta epístola de Colosenses son 7 puntos teológicos vitales que nosotros tenemos que entender. 7 puntos vitales que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Vamos a estudiar de lo que es la cristología. ¿Qué es cristología? Reconocer la deidad de Cristo. Hoy en día es cuando más se ataca a Cristo. Más que nunca, hermanos. En estos tiempos es cuando gente canta y hacen películas burlándose de Cristo. Poniendo a un Cristo en ridículo. Nosotros vamos a entender y vamos a estudiar la importancia de esa deidad de Cristo. Número 2, vamos a hablar de lo que es la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Qué es la reconciliación en Cristo Jesús?
Número 3, vamos a aprender lo que es la redención. ¿Qué es eso? Número 4, vamos a hablar de lo que es la elección. ¿Quién eligió? ¿Quién seleccionó? Si fue usted o fue Cristo. Número 5, vamos a hablar de un tema importantísimo: el perdón. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos, aleluya, préstamos guardados en nuestra alma? Porque nuestra alma todavía no ha podido perdonar a alguien. Y eso como un préstamo. Porque usted, cuando toma prestado, es esclavo del que seleccionó el préstamo. Y hay gente que está en la iglesia que no es verdaderamente libre, ni puede vivir en la plenitud de Cristo, porque en su cuerpo, en su mente y en su alma, donde se refleja eso, hermano, cuerpo, alma y espíritu, hay todavía rencor, odio, resentimiento, y no tenemos y no nos permite alcanzar la plenitud de Cristo. Y vamos a hablar de lo que es perdón. Y vamos a hablar de los procesos del perdón, porque el perdón es un proceso. Nadie aquí por sí mismo puede perdonar. Difícil, si no es a través de la ayuda de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Número 6, vamos a hablar de nuestra relación como naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia en Cristo Jesús. Hay una sola iglesia que va al cielo, una. No denominaciones, fíjense que dije no denominaciones, una iglesia. Y número 7, vamos también a hablar cómo podemos enfrentar la herejía que amenaza a la iglesia, vista desde la iglesia de Colosenses. Todo esto es lo que vamos a estudiar ya el domingo que viene en adelante, del capítulo 1 al capítulo, ¿verdad?, hasta que terminemos la epístola de Colosenses, que no es muy larga, hermano. Colosenses lo que tiene son 4 capítulos. Por lo tanto, vamos a estar 4 domingos siguientes estudiando esta epístola hermosa de Colosenses. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y misericordia, por esta palabra que ha sido traída. Padre, porque es una enseñanza. A mí me gusta enseñar como a ti te gustaba. Gracias por tu amor y cuidado. Y te pedimos, Padre, que nos dirija en todo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, amado Dios. Amén. Vamos a entonces, Eli. Aleluya. Le damos gracias a Dios.